Por ustedes, Sinfonía Celeste.
Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Les agradezco en esta oportunidad por acompañarnos y especialmente por seguir en esta serie de conferencias acerca del santuario. En el día de hoy vamos a estudiar acerca del santuario celestial. Por lo tanto, les invito a que compartamos el enlace para que otras personas que están en sus hogares también nos puedan acompañar. Y de igual manera recordarles que podemos enviar nuestras preguntas en letras mayúsculas allí en los comentarios, y los demás comentarios los vamos a hacer en letras minúsculas. Para comenzar, quisiera invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición de Dios a través de una oración. Padre misericordioso y eterno, que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por Jesús nuestro Salvador, por su sangre derramada en la cruz y por esta bella oportunidad de escudriñar tu santa palabra. Por favor, Señor, acompáñanos y bendice a nuestros amigos y hermanos que están en sus hogares siguiéndonos a través de estas conferencias por redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu verdad en esta noche y que tu buen espíritu habite en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca del santuario celestial. En las conferencias anteriores hemos visto la edificación del santuario, hemos visto también cómo estaba compuesto y cuáles eran sus propósitos, cuál era su simbología. Hoy vamos a estudiar esta verdad fundamental acerca del santuario celestial. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 leemos: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y este texto nos lleva a una verdad importante. Número 1, existe un santuario en el cielo. Ahora, continuemos. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que nos dice la inspiración allí en Evangelismo 165. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Entonces, el plan de la redención tiene dos fases, podríamos llamarlo así. Una se cumple en la tierra, que estaba representada por el atrio del santuario, y la otra se cumple en el cielo. Cristo derramó su sangre aquí en la tierra, fue sacrificado aquí como un cordero, pero es en el cielo donde su sangre es ofrecida, allí en el santuario celestial. Hebreos capítulo 1, versículo 8, versículos 1 y 2 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estos versículos también nos muestran, por una parte, existe un santuario en el cielo, y número 2, este santuario también tiene un sumo sacerdote, que del mismo modo en que el sacerdocio terrenal obraba como mediador entre el pecador y Dios, también intercede por nosotros. Ahora el símbolo se encuentra con la realidad. Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Él es la ofrenda por el pecado, pero Él también es el sacerdote que intercede, que media entre Dios y nosotros. La inspiración nos continúa diciendo: la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Entonces, la obra de la redención comenzó aquí en la tierra, pero va a concluir en el cielo. Ahora, el libro de Apocalipsis es un compendio del santuario celestial. Le fueron reveladas a Juan estas verdades una vez que la iglesia se encuentra expectante por conocer qué iba a pasar con ella, cuál sería el futuro
Jesús ha ascendido al cielo y ahora comienza el Señor a mostrarle a su iglesia, a su pueblo, la obra de Cristo allí en el cielo. Así que Apocalipsis está lleno de cuadros del santuario celestial, de los 7 candeleros. Está allí también la mesa o el altar del incienso. Está allí también el arca, como lo dice el capítulo 11, versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Entonces, el centro mismo de la redención es el lugar santísimo, y el lugar más específico es el propiciatorio, que era la cubierta que estaba puesta sobre el arca y que por una parte tenía las tablas de la ley y por otra parte la sangre de la expiación. Era el lugar donde se colocaba la sangre de la expiación, era el lugar donde se hacía este reemplazo milagroso entre el pecador que debía morir y el Salvador que se ofrece por él. Por eso la Biblia nos habla de este modo: no sin sangre. Ahora, Cristo entró en el santuario del cielo, pero también entró en virtud de la sangre que Él mismo derramó aquí en la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 7 nos dice: pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, es decir, al lugar santísimo, no sin llevar sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y el verso 22 del mismo capítulo nos sigue diciendo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, Cristo ascendió al cielo para ofrecer su propia sangre allí en el santuario celestial como pago por el pecado del hombre. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, solo tenemos acceso al trono de Dios mediante la sangre del sacrificio. Esta es la verdad que nos enseña el santuario terrenal, pero es la verdad que se cumple en la realidad a través de la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a definir algunos términos que nos ayuden a entender mejor la obra de Cristo en el santuario celestial. El primero es justicia, dikaiosune en el griego. Se podría definir como equidad, de carácter o de acto, equidad. Y vamos a definir también la palabra justo, es decir, una persona que practica la justicia, podría decirse, o que ha sido hallado por la justicia como no teniendo nada de qué avergonzarse o no deberle nada a la justicia. Este es un justo. Se puede entender de dos maneras. Uno, es una persona cuyo carácter moral nunca ha sido contaminado por el pecado, no está contaminado. Y dos, es una persona que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Entonces, en la primera opción podríamos encontrar allí la justicia de Dios. Dios es justo porque no tiene ninguna relación con el pecado. Jesucristo, nuestro Salvador, es justo y puede ser plenamente llamado justo porque nunca cometió un solo pecado aquí en la tierra. No así el caso del hombre. El hombre aplica en la segunda de estas definiciones. El hombre no puede ser hallado justo en virtud de su carácter moral, sino puede ser declarado justo en virtud de una determinación divina. En el uso teológico, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. Entonces, la justicia que nosotros podremos tener es esta: el ser declarados justos por parte de Dios. Esto es justificación, una declaración judicial por parte de Dios que nos declara justos. Definamos otro término: propiciación. Hilasterión o hilasmos también
como se traduce del griego. En el diccionario encontramos esta definición: aplacar o apaciguar la ira. Este concepto es tomado del paganismo. Ese apaciguar o aplacar la ira, se suponía que los dioses estaban airados y entonces habría que presentarles ciertos sacrificios o acciones de nuestra parte para hacer que su ira menguara. Entonces era como una especie de prebenda que el hombre daba a los dioses para hacer que su ira se aplacara. Pero no es así el caso del verdadero Dios. El Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, es totalmente distinto de ese concepto de dioses airados que deben ser aplacados a través de sacrificios. Camino a Cristo nos dice así en la página 13 y 14: pero este gran sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor aquí. De acuerdo a esto, el sentido bíblico de propiciar es satisfacer la justa retribución que es decretada sobre el transgresor de la perfecta e inmutable ley de Dios. Entonces, no es que nosotros debamos presentar algo a Dios para aplacar su ira, sino que Dios ha ofrecido voluntariamente a su propio Hijo, nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, para propiciar, en este caso para satisfacer la justicia que demanda la ley. El Señor había dicho a Adán y a Eva: el día que de él comieres ciertamente morirás, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nada menos que esto podía satisfacer la justicia divina. Entonces, propiciación va más allá de simplemente hacer que la ira se aparte. Debe cumplirse la sentencia, debe llevarse a cabo el castigo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús no cometió ni un solo pecado, recibió el castigo del pecado sobre él mismo para que nosotros podamos entonces ser perdonados y declarados justos. La justicia demanda que el pecado no solo sea perdonado, sino que se ejecute la pena de muerte. En el don de su Hijo unigénito, Dios atendió estos dos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo liquidó la pena y proveyó el perdón. Liquidó la pena, es decir, canceló la deuda, y luego proveyó el perdón. Segunda de Corintios 5:21 sigue explicándonos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo llevó sobre sí mismo todo nuestro pecado, para que de ese modo pudiera recibir todo nuestro castigo. A consecuencia de esto, nosotros podemos ser declarados plenamente justos, con una justicia que nosotros mismos no llegamos a realizar, sino que Cristo cumplió en nuestro lugar. Isaías 53:5 ahonda más en este concepto: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo propició el justo castigo que la ley reclama, es decir, cuando la vara del azote de Dios debía descargarse sobre nosotros como transgresores, el Señor colocó su espalda para Él recibir el castigo.
cuando Él pronuncia las palabras, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió todo el peso del castigo, de la justa ira de Dios sobre su propia persona. Recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido, y ahora nosotros recibimos por su gracia un derecho a una justicia que nosotros no teníamos en nosotros mismos. Cuando el Redentor consintió en tomar la copa de amargura a fin de salvar a los pecadores, su capacidad de sufrir fue la única limitación para sus sufrimientos. Al morir en nuestro favor, pagó un equivalente a nuestra deuda. Así quitó de Dios toda acusación de haber disminuido la culpabilidad del pecado. Él dice, por virtud de mi unión con el Padre, mis sufrimientos y mi muerte me capacitan para pagar el castigo del pecado. Por mi muerte se elimina una restricción de su amor. Su gracia puede actuar con eficacia ilimitada. Entonces, Cristo está pagando el castigo completamente. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a recapacitar un poco en cuál es nuestra actitud acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos valorando este sacrificio? ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos respecto de Él? Cristo sufrió para que mediante la fe en Él nuestros pecados fuesen perdonados. Vino a ser el sustituto y la seguridad del hombre, tomando sobre sí el castigo que no merecía, para que nosotros que lo merecíamos pudiésemos ser libertados y volver a la lealtad hacia Dios en virtud de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Entonces, de nuevo repitamos esto. Él vino a ser el sustituto. Tomó el castigo sobre Él. Y nosotros ahora podemos ser liberados por su gracia, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Así que vamos a recapitular hasta aquí. Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la justicia de Dios es satisfecha y el hombre es declarado justo. Esto implica tres cosas. Uno, que Dios es justo. Número dos, que la ley de Dios es inmutable y es eterna. Y número tres, que la justificación no es meramente remisión del castigo o relajación de la pena, sino pleno cumplimiento de la justicia, mediante la muerte vicaria de Cristo como de un cordero inmolado. Entonces, la ley de Dios no puede ser cambiada, la ley de Dios permanece para siempre, por lo tanto, para que la justicia pudiese ser vindicada, para que la justicia pueda ser cumplida, Cristo llevó sobre sí mismo todo el castigo, la penalidad de la ley, la condenación que el hombre merecía, para que ahora nosotros podamos ser declarados justos. Eso es el verdadero concepto de justicia. Eso es la propiciación. Ahora, Éxodo 34, 6 y 7 nos dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios se presenta a sí mismo como perdonador, como misericordioso y clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia, se duele del castigo, pero también se presenta a sí mismo como un Dios justo que no dará por inocente al culpable. En Salmos 89, 14 nos lo dice así, justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces los atributos de Dios son misericordia ligada a la justicia, la equidad. Dios tiene que castigar la culpabilidad del transgresor, pero al mismo tiempo su corazón de amor quiere librarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Por lo tanto, proveyó un sustituto, proveyó a un mediador para que propiciara la justicia que la ley reclama
y recibiera en sí mismo el castigo. Y de este modo hizo posible que nosotros pudiésemos ser perdonados, sin poner a un lado la culpa, sino pagando el precio de la transgresión. El plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Esta es la importancia del estudio del santuario. El sacrificio, la ofrenda por el pecado, el inocente que muere en lugar del pecador. De acuerdo a esto podemos tomar las siguientes conclusiones. La redención del hombre caído es imposible sin la sangre de Cristo, que cubre nuestra culpabilidad y nos reconcilia con Dios. Es solo y mediante la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, como tenemos acceso al Padre, y entonces podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Ahora, punto número 2. La teoría que declara que podemos prescindir de la ley de Dios, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, niega la justicia de Dios. Son muchas las personas que en el mundo están declarando que al morir Cristo en la cruz, la ley quedó abolida, que no necesitamos guardar la ley o que la ley ya no es necesaria porque todo lo que Cristo hizo en nuestro favor nos exime de obedecer la ley de Dios. Y no hay nada como esto. Lo que podemos encontrar a través del mensaje bíblico, a través de la palabra de Dios, es que la ley de Dios permanece, es eterna, siempre va a estar presente. No hubiese sido necesario que Cristo muriera en la cruz si la ley pudiese ser abrogada. Sin embargo, el Señor Jesús fue entregado como propiciación para que la ley pudiera ser cumplida y el castigo que la ley demanda pudiese ser satisfecho. Por otra parte, la declaración de que es imposible para el hombre obedecer la ley de Dios y que estaremos pecando hasta que Cristo venga, niega la gracia de Dios. Otro problema o error que es recurrente también es el de aquellos que declaran que es imposible guardar la ley de Dios y que el hombre estará pecando, que estaremos pecando hasta la misma venida de Cristo. Esto niega la gracia de Dios, porque el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios e hizo posible que a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podamos volver en armonía con cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, el hombre a través del sacrificio de Cristo recibe capacidad para obedecer. La gracia de Dios nos capacita. Por lo tanto, no pide menos que obediencia perfecta a la ley de Dios. Por nosotros mismos no podemos ofrecerla, por nosotros mismos no podemos cumplirla. Sin embargo, es el fruto de la gracia de Dios obrando en el corazón del hombre esta obediencia a su santa ley. Esto nos trae la seguridad del perdón, pero también la renovación de una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo primero es la justificación y lo segundo es lo que llamamos santificación. Tanto lo uno como lo otro son la obra de Dios en favor del pecador. Ahora, el lugar santísimo y la expiación. En el acto de traer su ofrenda al santuario, la persona se confesaba pecadora y merecedora de la ira de Dios, a la vez que manifestaba su arrepentimiento y su fe en aquel que habría de venir, cuya sangre removería la culpa del transgresor. Esto era una realidad en el santuario terrenal. Y esto es una realidad en el santuario celestial. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando lo confesamos a Dios y nos sentimos merecedores de su justa ira, entonces manifestamos fe en aquel que ha sido provisto como nuestra propiciación por el pecado.
como nuestro sacrificio de expiación, nuestro abogado y sustituto, como aquel que derramó su sangre en la cruz en lugar de nosotros. Esta fe es la que nos da acceso a la gracia de Dios, y esta es la importancia de que hoy podamos por la fe seguir a Cristo en el santuario celestial. Digamos, para terminar, lo siguiente. De acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, el cual dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El mensaje central de la palabra de Dios es el sacrificio de Cristo, que es ofrecido en nuestro lugar en el santuario. Él está ofreciendo su sangre ante el Padre para que nosotros podamos, uno, recibir perdón, y dos, para que podamos con confianza acercarnos al trono de la gracia, para que podamos obtener misericordia y para que podamos recibir todo don que el Padre quiere ofrecernos a nosotros. Ahora podemos ser ayudados en nuestra debilidad, ya que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que dice aquí, uno que nos conoce muy bien, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es posible para nosotros obedecer la ley de Dios mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es posible para el Espíritu de Dios implantar en nosotros una naturaleza que aborrezca el pecado, que ame la justicia y que viva de acuerdo con la voluntad de Dios. Es nuestro privilegio acercarnos por la fe al santuario del cielo, donde nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros ante el Padre. Queridos hermanos y amigos, mi invitación en esta noche es para que podamos descansar seguros de que tenemos un Salvador en los cielos que cumplió con a cabalidad con los requerimientos de la ley de Dios, satisfizo el castigo de nuestra culpabilidad y que ahora está dispuesto a ayudarnos para que podamos alcanzar el elevado blanco de hijos e hijas de Dios. Que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos para que en nuestra experiencia podamos alcanzar las alturas que el Señor quiere que alcancemos, que podamos ascender al cielo un día cuando Jesús regrese y podamos verle cara a cara y podamos penetrar por las puertas de la santa ciudad y por las puertas de aquel santuario que Dios mismo construyó y no el hombre. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Quisiera que para despedirnos lo hagamos orando al Señor. Inclinemos allí nuestros rostros y oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el inmenso sacrificio de tu amado Hijo en la cruz del Calvario y gracias por su obra en el santuario del cielo. Por favor, Señor, aumenta nuestra débil fe y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Transforma nuestras vidas para que seamos verdaderamente tus hijos y acércanos cada día más a tu corazón. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. De este modo hemos terminado nuestra programación de esta noche. La invitación es para que en el día de mañana, de nuevo a la misma hora, podamos conectarnos y compartir una nueva conferencia de esta serie de El Santuario. Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.